¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Nuevo video de qué es Project Scorpio. ¿Qué es Project Scorpio? Muchos tendrán la duda y dirán, es la nueva consola que va a competir con PlayStation 4 Pro. Y bueno, creo que acabo de aclarar aquí un pequeño detalle. Project Scorpio es una consola ya de siguiente generación, por mucho que Microsoft nos quiera decir que es una consola intergeneracional. ¿Qué pasa? Que eso solamente basta con analizarlo y darnos cuenta con la potencia que tiene. La Xbox One original e incluso la Xbox One S, que tiene un mejor desempeño porque tiene una mejor GPU, que solamente creo que son 1.43 teraflops de la Xbox One S versus la Xbox One original. Eso denota que solamente es una simple revisión, ¿no? Pero cuando hablamos de Project Scorpio y hablamos de los 6 teraflops, los hipotéticos 6 teraflops, y luego hay artículos de revisión de algunos analistas y de algunas personas que suben información supuestamente filtrada en foros como Reddit o en demás foros. Creo que he visto también ciertos artículos en 4chan. Resulta que la consola incluso va a tener más potencia. Se espera que tenga entre 6.5 y 6.7 teraflops. No se conoce a ciencia cierta realmente. O sea, la base va a ser que la consola tendrá una potencia mínima de 6 teraflops. Ya eso nos da un indicativo. O sea, la consola completamente va a ser un portento de nueva generación, un avance, un salto. Estamos hablando de unas, no sé, ¿qué serán? Unas 4 veces lo que vendría siendo la Xbox One original, y estamos hablando de un gran salto de rendimiento en gráfico y técnico, porque no solamente es eso, sino ya es un avance completo técnicamente hablando. Empecemos primero que nada por los datos técnicos. Phil Spencer, el que es ahora sí que director de la división de Xbox, nos ha hablado acerca de que la consola no solamente se va a centrar en la cuestión del hecho de la potencia gráfica, ¿no? Porque ya saben que los teraflops son una unidad que designa la potencia de cálculo que tiene una tarjeta gráfica, una GPU, y en este caso pues la GPU de Project Scorpio. Entonces, ¿de qué nos habla? 6 teraflops como mínimo de procesamiento gráfico. Nos habla de una memoria de ancho de banda de 320 GB por segundo. Y nos habla de que tendrá una CPU de 8 núcleos, lo cual en cuanto a la CPU no nos da mucha información acerca de la mejora que puede tener, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar primero que nada. Si el ancho de banda es de 320 GB, es porque las instrucciones que se van a mandar, porque la consola, recordad que está pensada para tener una salida 4K nativa, o eso es lo que es la pretensión final. Yo creo que su CPU tiene que estar equilibrada la potencia, y los de Microsoft lo saben que si ellos sacan una Project Scorpio similar a lo que es PlayStation 4 Pro, que es un ligero aumento de la velocidad de reloj en la CPU, y lo que realmente más aumenta es la GPU, van a generar problemas. Y aquí venimos con los famosos bottleneck o cuellos de botella. Como les expliqué en el video anterior acerca de la optimización y los downgrades, hablando un poquito de rendimiento gráfico y técnico, recordemos que el eslabón más débil es el que limita a los demás. Y en cuestiones de hardware, si tu CPU es débil, las instrucciones que puedes enviar a la GPU también lo serán. Igual la memoria, si no tiene un gran ancho de banda, aunque tu CPU sea muy fuerte y tu GPU también, no tiene la capacidad de enviar el número ni a la velocidad, esa cantidad de instrucciones para que tu GPU pueda procesar toda esa gran potencia gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese es el problema de PlayStation 4 Pro. Tiene una GPU más del doble de potente y tiene problemas. Y uno de esos grandes problemas, que tal vez no son los iniciales, pero posteriormente lo vamos a ver en un futuro como la PlayStation 4 original, es
la CPU y la memoria. De la CPU solamente ha habido un aumento de 1.6 GHz a 2.1 GHz y muchos dirán, pues es un aumento de reloj considerable. Desgraciadamente el potencial de un CPU no se mide por el hecho de la cuestión de la velocidad del reloj. Hay CPUs que tienen mucho más velocidad de reloj y son menos potentes que otras CPUs. ¿Y a qué se debe estos aspectos? Bueno, hay que checar varios aspectos en cuanto al poder de las CPUs: número de núcleos, arquitectura de esos núcleos y lo más importante, los IPC, o sea, es decir, el número de instrucciones por ciclo. Entonces puede que a lo mejor tu CPU vaya a 2.0 GHz y la otra vaya a 1.5, pero la que va a 1.5 tiene la capacidad de tener 300, por así decirlo hipotéticamente, 300 instrucciones por ciclo o 3000 instrucciones por ciclo, y la otra, aunque tiene mejor velocidad de reloj, tiene capacidad de hacer unas 50 instrucciones o unas 500 instrucciones por ciclo, ¿no? Entonces, una, aunque tiene menor velocidad, en un solo ciclo ya te dio 3000 instrucciones, y la otra, aunque tenga 2 o 3 veces aumentada la velocidad de ese ciclo, solamente te va a producir 500 o te va a poder producir 1500 instrucciones por ciclo versus las 3000 que tienen. Entonces, eso es otro aspecto a revisar en las CPUs. Pero sin entrar en más detalles técnicos acerca de la CPU, aquí viene el problema de PlayStation 4 Pro, que su CPU no es muy potente, su memoria simplemente tiene un ligero aumento, y tampoco se tiene en la memoria una gran cantidad de almacenamiento. Solamente hay disponibles, creo que 5.5 gigabytes, ¿no? Cuando el 4K demanda mucha memoria debido a las texturas, las sombras y demás detalles. Y la GPU es la que realmente recibe el aumento, pero tú no le vas a poder sacar todo ese jugo a esa GPU, o te va a costar mucho trabajo y optimizar demasiado el juego, o hacerlo muy específico en algo para que tú puedas utilizar ese potencial. Por eso es que realmente, a pesar de que de por sí, como yo les dije anteriormente, si el 4K, si hay poca diferencia entre 1080 y el 4K escalado, entre el 4K escalado y el 4K antiguo va a haber menor diferencia. Si de por sí ya la diferencia que nuestros ojos van a percibir va a ser muy mínima, ahora imaginen cuando ese hardware no sea aprovechado al 100% y no te esté dando lo que realmente debe. No vas a ver texturas bien definidas, no vas a ver sombras bien definidas, no vas a ver detalles en los objetos, y algunas texturas se van a ver planas, ¿no? Entonces, hablando ya, regresando a Project Scorpio y dejando los problemas de PlayStation 4 Pro, ellos lo que no quieren es tener ese problema. Microsoft en específico no busca tener el problema que tiene PlayStation 4 Pro. Entonces Phil Spencer, el director, lo ha mencionado en muchas ocasiones. Dicen que esto va más allá de teraflops. Teraflops es la medida básica para la GPU que pretenden utilizar, pero la cuestión es que todo el rendimiento de la consola esté equilibrado, un ancho de memoria correcto y una CPU correcta. Aunque no han dicho ahora sí que el detalle de cuáles son las características de la CPU de Project Scorpio. Hay teorías, por ejemplo en Digital Foundry se piensa que Project Scorpio tendrá una CPU, puede ser, hay dos opciones: que tenga una CPU de nueva generación o que tenga el mismo uso del Jaguar, ¿no? De la CPU que utiliza PlayStation 4, Xbox One S y PlayStation 4 Pro, con mejor velocidad obviamente. Lo más óptimo sería que Project Scorpio usara una CPU de nueva generación, que usara una CPU con la arquitectura Zen de AMD. No sabemos realmente, pero a mí me llega una cuestión a la mente. Yo no creo que Project Scorpio use una CPU similar. Muchos dirán, yo creo que sí lo va a usar una CPU porque ya dijo Microsoft que la consola, Project Scorpio va a tener retrocompatibilidad con Xbox One.
Sí, por ese lado podría ser creíble. Entonces tienen que preservar las arquitecturas similares de la CPU, ¿no? Pero hay otra cuestión. Aquí tres situaciones. Una es que Project Scorpio pretende el 4K nativo. Eso habría que verlo si lo logran, pero si tiene esa pretensión en mente, tienen que tener una CPU potente para dar instrucciones suficientes. Dos, la revelación del ancho de banda. No es un ligero aumento, sino es un considerable aumento. O sea, estamos hablando de 320 GB por segundo. Es una cantidad, en cuanto a velocidad, valiosa. Y no olvidemos que usa, según lo que se ha analizado y se ha visto en ciertas fotos, cuando se revisó la imagen donde aparece parte del chip de Project Scorpio, es que hay 12 módulos de RAM. Entonces se especula, y realmente no más que especulación, casi es una afirmación, porque fueron vistos o apreciados físicamente en el video de presentación, que Project Scorpio en realidad va a tener 12 GB de memoria RAM. Teniendo en cuenta que su sistema operativo use de 3 a 4, tendríamos entre 8 y 9 GB de RAM con alta velocidad. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? Que al tener una mayor cantidad de RAM y al tener una mayor velocidad, implica a que su CPU sea más fuerte, implica que la CPU tenga la potencia para enviar instrucciones. Entonces yo especulo que la CPU de Project Scorpio sea una CPU potente o de gama media alta, ¿no? Puede ser que sea, yo consideraría que sí sería una CPU con arquitectura Zen. De los núcleos, bueno, ya se dijo que son 8 núcleos. Tal vez no han anunciado bien las características de la CPU porque lo que no quieren es alertar, ¿no? de qué va su hardware, ¿no? Y aparte, asimismo, están viendo qué opciones tienen en la mesa. La cuarta cuestión es que tal vez no sea tanto problema para Microsoft la retrocompatibilidad, porque imagínense, si están adaptando una arquitectura x84, juegos con arquitectura de PowerPC de la anterior generación, la están acoplando con la arquitectura x84. Entonces ya Microsoft ha mostrado que tienen la habilidad y los equipos de desarrollo para llevar juegos con arquitectura muy diferente a sus consolas actuales. Juegos de Xbox 360 se pueden jugar en Xbox One, ¿no? Entonces aquí viene la cuestión, que simplemente sí podrían poner una CPU más potente, y aunque tenga otra arquitectura completamente diferente, tal vez para ellos no sería ningún problema, ¿no? Tal vez ya hayan desarrollado un departamento que se encargue específicamente a llevar títulos all gen a la nueva generación, a diferencia de Sony, ¿no? Que se ha visto que son muy pobres en ese aspecto, o sea, tanto en juegos que han sido desarrollados como en juegos de adaptación, que bien lo podrían hacer, pero tienen que invertir dinero y no les conviene porque se dejarían de vender sus últimas PlayStation 3, el servicio de PlayStation no tendría servicio o no tendría sentido, entonces pues por eso no lo hacen. Pero en el caso de Microsoft están optando por vías más inteligentes. Ahora bien, viene la cuestión, ¿será Project Scorpio capaz de mover 4K? ¿4K nativo? Bueno, teniendo en cuenta que algunos juegos como The Elder Scrolls Online, Skyrim, Special Edition, teniendo en cuenta juegos como... ¿cuál más? Pues bueno, el juego de NBA 2K 2017, que también va a 4K nativos y 60 frames, y algunos juegos exclusivos. Por lo que he visto en la práctica, hay una gran posibilidad de que los nuevos títulos que vayan saliendo al mercado se vayan acoplando a resoluciones mayores. Tal vez no sabemos si realmente sean en 4K nativos. En 4K se podría tal vez esperar de los juegos exclusivos de Microsoft, ¿no? Gears of War 4, Forza, Horizon 3 y demás juegos de ese tipo, ¿no? Crackdown 3, todo ese tipo de títulos pudieran tener una resolución 4K. Ahora, con referencia a los multiplataforma, habría que ver realmente cuántos de esas empresas multiplataforma van a pretender
acoplarse al 4K realmente, ¿no? Porque tener en cuenta, eso recuerden como se lo dije la vez pasada, hay que tener una visión muy... esta mosca. Hay que tener un... Perdonen, una mosca me estaba molestando. Hay que tener muy en cuenta el hecho de que a las empresas desarrolladoras les cuesta mucho más gastar en ese tipo de detalles. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay que ver a los videojuegos, como yo les dije una vez, como si fuéramos empresarios. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a comprender vamos a comprender más los movimientos que toman ciertas empresas y decir, oye, ¿por qué este juego no puede ir a 4K si no tiene gráficos realmente relevantes? ¿O por qué tal empresa no gasta en esto, no? Y es por ese tipo de detalles que a veces a muchos desarrolladores no les conviene acoplarse a eso, y más si su título tampoco va a tener una gran venta, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, ¿Project Scorpio será capaz de mover juegos a 4K nativos? Claro que sí. ¿Serán todos los juegos a 4K nativos? Eso habría que ver. Porque PlayStation 4 Pro puede puede mover juegos a 4K nativos, juegos de la pasada generación de Last of Us, o juegos con muy poca carga gráfica, ¿no? Como ¿cómo sería este juego? The Elder Scrolls, ¿no? Posiblemente juegos con mucha menor carga gráfica, no sé, como el nuevo remake de Crash Bandicoot, posiblemente otro tipo de juegos que no me llegan ahorita por el momento. Gran Turismo Sport posiblemente pudiera ser una opción de juego 4K nativo, porque son juegos que, como les comento, no demandan nada gráficamente, por mucha iluminación, por muchos efectos. Son juegos simples, ¿no? Son juegos que no se tienen que procesar tantas cosas simultáneamente. Entonces, de ese tipo de juegos sí pudiéramos esperar 4K. Si en PlayStation 4 Pro estamos teniendo ese tipo de juegos a 4K nativos, en Project Scorpio con mucha más facilidad tendríamos los 4K nativos en juegos como por ejemplo Forza Horizon 3 sería un juego que iría a 4K nativos. O sea, fácilmente lo lograría Project Scorpio. ¿Qué más? Los multiplataforma. Bueno, los multiplataforma, eso habría que realmente verlo ya en la praxis, ¿no? Porque es dudable. Tener en cuenta costos, desarrollo, tiempo, y que realmente el hardware tenga la posibilidad. O sea, a lo mejor un Resident Evil 7 o juegos como, ¿qué serían multiplataforma? O un Battlefield 1 sí podrían ir a 4K nativos, ¿no? Pero juegos como, por ejemplo, un futuro Grand Theft Auto 6, un futuro Red Dead Redemption 2, ¿qué otro juego podríamos esperar? O un Cyberpunk 2077, sería de pensar, o sería realmente un poquito inseguro el hecho de que pudieran ir a 4K nativos. ¿Por qué? Porque son juegos que demandan una gran carga gráfica, gran procesamiento, gran elementos en pantalla, y entonces lo que van a hacer muchas de estas desarrolladoras es que cuando tengan ese tipo de juegos, ¿qué van a hacer? Van a decir, por ejemplo, Rockstar, que es amante de los detalles y amante de la calidad técnica, no del hecho de que vaya a mayor resolución, el hecho de que les gusta más la calidad técnica de sus juegos. Ellos van a preferir dotar al juego de mejores texturas, mejor iluminación, mejor vegetación, mejores shaders, mejores animaciones, mejores modelados, mejor geometría, mejor distancia de dibujados, sombras y demás detalles. Entonces, como tal empresa, van a preferir, algunas desarrolladoras sí, apostar por mayor resolución. Ya lo hemos visto, Activision con Call of Duty Infinite Warfare y el Modern Warfare, EA con Battlefield 1, Take-Two con NBA 2K17, bueno, y tipo de esos juegos apuestan por más resolución. Pero hay otro tipo de desarrolladoras que no van a apostar por la resolución porque dicen, mi juego realmente no le conviene más resolución. ¿Por qué? Porque no se aprecia la diferencia y no se ve más impresionante. Y también a ellos, recuerden esto,
el aspecto gráfico que tengan los juegos va a ser como su carta de presentación. Entonces, a Rockstar, ¿qué le convendría? Que su juego Red Dead Redemption 2 vaya a 4K o que vaya, por ejemplo, a 1600p o a 1440p y tenga mejor iluminación, mejores sombreados, mejor distancia de dibujado, mejor geometría, mejor vegetación, todo ese tipo de detalles, ¿no? Hasta incluso tecnologías que antes ni siquiera había, ¿no? Y que se puedan implementar ahora en las nuevas consolas. Entonces, eso va a depender mucho de las desarrolladoras. Y en cuanto a títulos, así a grosso modo, que vayan todos a 4K nativos, no lo creo. No lo creo por toma de decisiones y porque a veces, por ejemplo, simplemente habrá empresas que por muy buenas que sean, por ejemplo, Rockstar Games, que digan, pues sí, voy a hacer que Red Dead Redemption o GTA 6 vayan a 4K. Y cuando lo pongan en práctica van a decir, no me conviene porque aparte de que no me conviene, el juego es muy pesado moverlo, aún con apartado técnico medio, es muy pesado moverlo a 4K y la consola no lo va a poder soportar. Entonces voy a tener que bajar la resolución o voy a tener que bajarle cuestiones o aspectos gráficos al videojuego para que pueda ir a esa resolución. Y recuerden todos, el 4K es muy bonito y es muy bonito en cuanto a películas y demás, ¿no? Pero también en cuanto a videojuegos hay que ser realistas. ¿Qué importa más? ¿El detalle gráfico o más resolución? Porque más resolución son más píxeles, ¿no? Entonces muchas empresas no van a optar por eso. Una gran mayoría de empresas no van a optar por darle mayor resolución a sus videojuegos con tal de dar la resolución y sacrificar el apartado técnico, el apartado gráfico. También porque tener en cuenta que entre más resolución haya, mayor tendencia de rendimientos pobres hay, ¿no? Entonces, eso así es, ¿no? Esto es como cuando vas al gimnasio y quieres cargar, no sé, 30 kilos, ¿no? Y, por ejemplo, puedes cargar 20, ¿no? Con 20 puedes hacer 10, 15 repeticiones y con 30 kilos vas a poder cargar solamente 5 repeticiones, 4, 7, no sé. Entonces, a mayor resolución, menores rendimientos hay y mayor posibilidad de que tengas un frame rate inestable lo va a haber. Entonces, esas palabras en cuanto a marketing, de decir que 4K nativos y que no se va a poner letras debajo de los videojuegos para decir, eso habría que verlo. Entonces, muchos de los juegos y a muchas desarrolladoras, si tienen, por ejemplo, posibilidad de generarte un efecto similar entre un 4K nativo y un 4K escalado, ¿qué van a optar? Por costos y por tiempo y por facilidad, pues te van a hacer igual rescalados de tablero de ajedrez. Muchas empresas van a utilizar esa tecnología y en Xbox después se van a excusar y decir, bueno, es que nuestros juegos exclusivos sí van a 4K, pero los multiplataforma ya eso es decisión de cada desarrolladora y ya lo han dicho. Phil Spencer ha dicho que la consola y que ahora sí que el extra de potencia que va a dar Project Scorpio va a estar diseñado para que se obtenga el 4K, pero desgraciadamente no va a ser forzado a los desarrolladores y entonces por obvias razones un desarrollador va a elegir entre dar una mayor resolución, dar mejor detalle gráfico o primar el rendimiento, ¿no? Según sean sus objetivos. Como les vuelvo a repetir, yo creo que empresas como CD Projekt Red, empresas como Rockstar van a optar por dar un mejor acabado gráfico. Siempre es lo que han optado ellas. En cuanto a rendimiento, ya sabemos que empresas como Activision y EA van a primar el rendimiento en sus juegos que son de acción, ¿no? Y posiblemente juegos como que sean de la casa exclusiva en las que se tienen mejores herramientas, mejores kits de desarrollo, se obtienen, tienen APIs de nivel bajo, es decir, ya saben, los códigos para acceder a todo el potencial del hardware, y mejores motores gráficos, pues van a poder hacer uso finalmente de este tipo de tecnología que posee la consola y sacarle el jugo máximo a ese hardware. Entonces tal vez veamos Gears of War 4, Forza Horizon 3, Crackdown 3, Skateboard, juegos exclusivos a 4K nativos. ¿Sí? ¿Qué juegos podrían ir a 4K siendo multiplataforma? Pues juegos como les comenté, con poca carga gráfica.
los The Elder Scrolls, Fallout 4. Fallout 4 pudiera ser fácilmente o ir fácilmente a 4K en Project Scorpio. Y pues de ese tipo de gama, ¿no? Juegos incluso entre intergeneracional o juegos a mitad de generación. Algunos juegos de pelea podrían ir a 4K nativos sin problema. Y pues eso serían las cuestiones de 4K nativos. Pero de que va a haber 4K nativo y va a haber 4K escalado, eso lo va a haber. Tal vez a lo mejor en Project Scorpio de 100 títulos, 60 van a 4K nativos, ¿no? Y 40 van a 4K escalados. En cuanto a diferencia, ¿no?, de PlayStation 4 Pro, que pudiera haber que de 100 títulos 20 o 10 sean a 4K nativos y 80, 90 sean escalados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre PlayStation 4 Pro y Project Scorpio? Pues yo creo que es demasiada. Es muy grande, es abismal. No solamente es la potencia gráfica, porque si hablamos de que Project Scorpio tenga entre 6 a 6.7, estaríamos hablando de que tiene 3.5 o 3.7 teraflops más de procesamiento gráfico, tiene más ancho de memoria y podría tener una CPU mucho mejor. Entonces eso ya lo dejaremos para otro video, hablando acerca de estas consolas, cómo van a competir en un futuro, porque les quiero compartir algo que en mi pensar, pienso que Project Scorpio no es oponente de PlayStation 4 Pro, porque no están en la misma liga. O sea, PlayStation 4 Pro es una consola muy inferior, y PlayStation 4 Pro, a pesar de que ha sido diseñada para competir con el mercado, tampoco es el oponente de Project Scorpio. No solamente porque no está al mismo nivel, sino porque está diseñado con otros objetivos. Está diseñado completamente con los objetivos, que es ser una consola, una versión más potente de la versión original. Y Project Scorpio es una versión, aunque Microsoft diga, porque Microsoft no ha dicho que es una consola de media generación, ¿sí? Microsoft, incluso Phil Spencer dijo que cuando ellos diseñaran una futura consola, no van a hacer saltos intermedios. Así lo dijeron. Pueden buscar las noticias, busquen palabras de Phil Spencer acerca de Project Scorpio, o de lo que opinaba de la filtración de PlayStation Neo, ¿no? PlayStation 4 Neo. Entonces él dijo que cuando ellos estuvieran listos y que cuando hubiera una consola nueva de parte de ellos, pues iba a ser una consola nueva, de nueva generación y potente. Iba a haber un salto. Entonces Project Scorpio es un salto. Lo denota su potencia, lo denota su arquitectura, lo denota el objetivo y el mercado al cual está orientado. Además, también tengan en cuenta el hecho de tiempo. Project Scorpio no es una consola que está saliendo a los 3 años, ¿sí? Es una consola que está saliendo o va a salir a los 4 años, ¿no? Desde que se ha lanzado Xbox One, ¿no? Entonces, es una consola de nueva generación. Que Phil Spencer esté promoviendo el hecho de que diga, sabes que la consola va a poder ser retrocompatible, eso es un plus, pero no significa que va a ser media generación. Porque si fuera media generación te dirían, sabes que Project Scorpio va a poder correr los juegos de Xbox One, pero no te está diciendo eso, te está diciendo es retrocompatible. O sea, es decir, va a poder correr los juegos de Xbox One y va a poder jugar o correr los juegos de Xbox 360, ¿sí? Habría que ver ventajas y desventajas, eso lo hablaremos en otro vídeo, pero quería que todos sepan o tengan más información acerca de lo que es Project Scorpio. Es una consola de nueva generación como tal. Es una consola mucho más potente que PlayStation 4 Pro, y no solamente por la GPU. Recuerden que una consola o un hardware es potente en sí por la combinación general de sus componentes, no solamente por la GPU. Por eso es que no todos nos podemos ir a teraflops, que sí, por ejemplo, si te están diciendo que la nueva consola va a tener 15, 20 teraflops, estamos hablando de un gran salto de potencia, pero importan los demás componentes, porque si uno es débil, los demás también son limitados en ese aspecto. Entonces, ya para ir terminando,
Project Scorpio, augura un buen futuro para Microsoft. La verdad, si toman otro tipo de medidas que Sony ha tomado, con referencia a Sony a las que ha tomado, y las explotan, va a tener un buen mercado en un futuro, ¿sí? Y yo incluso, yo como tal, como consumidor de las consolas de Sony, yo la verdad estoy completamente en la vía, o tengo el pensamiento de poder, no cambiar, pero sí adquirir Project Scorpio, ¿no? Porque hay juegos exclusivos que me interesan, y porque hay juegos que pudieran tener un mucho mejor apartado gráfico y técnico. No estoy diciendo que sea de manera inmediata que cuando salga me la compre, pero sí podría ser algo a considerar, porque no es una mala consola. Eso no sé por qué hay personas que incluso piensan que esto también es Project Scorpio es como una media generación. No es así para nada. Y Project Scorpio realmente sí implica un salto de potencia en lo que es toda la extensión de la palabra. Las medidas que está tomando Microsoft en cuanto a la retrocompatibilidad, eso es muy prometedor, muy prometedor. O sea, poder jugar en tu Xbox Scorpio juegos de Xbox 360, de Xbox One a mejor resolución, a mejor detalle, y los de futura generación, que realmente son los que se va a sacar el provecho. Realmente es como tener una consola que tiene 3 generaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es todo acerca de Project Scorpio. Es una consola de nueva generación. Sí va a ser muy potente, va a ser mucho más potente que PlayStation 4 Pro. Las medidas que Microsoft está implementando para que su consola sea sustentable en un futuro son prometedoras y suenan muy gratas. Pero viene un pequeño detalle, y eso quiero comentarlo en otro video, pero se los voy a dejar así como una idea básica para que ya la vayan pensando. Si PlayStation 4 Pro hoy se condecora como la consola más potente, y el próximo año Xbox, la Xbox Scorpio, como finalmente se termina llamando, se condecora y le quita la corona a PlayStation 4 Pro, ¿qué va a pasar? Sony está basando su mercado y su gran monopolio de videojuegos, casi monopolio, en el hecho de que su consola es la más potente, y la gente incluso en cualquier mercado compran la consola por ese hecho, porque saben que es más potente. ¿Qué pasa? Que tenemos el hecho de que si la gente está comprando la consola por números, por potencia, Microsoft lo está haciendo. Microsoft está creando una consola potente para que eso impacte en el mercado. ¿Qué creen que va a hacer Sony los próximos meses? Yo no creo que se quede rascando la barriga. Yo pienso que va a estar pensando cómo derrocar a Project Scorpio, cómo vencer a esa consola, porque Project Scorpio va a dejar mal a PlayStation 4 Pro como consola 4K, ¿no? Entonces ellos tienen que ver cómo van a dejar mal ahora Project Scorpio, que es una consola que va a ir a 4K en su mayoría, ¿no? Y entonces, pues pensar mucho en eso, ¿no? Porque yo sí tengo la tendencia de que Sony en 2018, a finales de 2018, tenga una consola mucho más potente que Project Scorpio. Entonces eso es de pensarse. Será cuestión y tema de otro video. Pero sí es una cuestión a pensarse, ¿no? Entonces ya hablaremos acerca de ello, pero les dejo la idea, les dejo la espina para que vayan pensando acerca de ese tema, y tener en cuenta que pues eso va a pasar, y puede que haya también un salto gráfico ahí muy grande, porque tener en cuenta que está pasando este año, va a pasar el siguiente, 2017, y va a pasar otro en 2018, porque prácticamente esa hipotética consola podría salir en 2019, ¿no? O bueno, a principios de 2019 o finales de 2018. Lo cual implicaría 3 años de avance tecnológico, y no solamente eso, sino la reducción de costos.
cuando 4 teraflops hace 3 años nos costaría unos $700, ahora Sony saca una consola con esa potencia y ni siquiera le tiene que subir el precio a la consola, sale el mismo costo de la original. ¿Y qué pasa? Que en unos 3 años puede que salga una consola de unos $400-500 con una potencia de lo que hoy viene siendo una Titan X, o puede que incluso más. Entonces, tener en cuenta esos detalles, pero ya será tema de otro video. Y sin nada más que decirles, espero que les haya gustado el video informativo acerca de Project Scorpio. Ya iremos teniendo futura información acerca de la consola, acerca también de la realidad virtual que se podrá implementar en Project Scorpio, porque también eso es un plus que va a ser muy grande, también porque la diferencia entre calidad de realidad virtual de Project Scorpio a PlayStation 4 Pro va a ser abismal también, o considerable en el menor de los casos. Entonces, amigos, sin nada más que decirlos, suscríbanse a Geraldine Tech y esperemos el nuevo video. Hablaré acerca del futuro de algunas empresas en los últimos días, y en específico de ciertas medidas un poquito abusivas que van teniendo ciertas compañías. Hay empresas que con cabeza van redireccionando el camino, y hay otras que como los malos hijos les dicen que no pasen por el charco de agua para ensuciarse el pie y lo van a pisar de cualquier manera. Entonces, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado el video y suscríbanse a Geraldine Tech. Adiós.